Hola, bienvenidos a la sexta clase ya de gramática oracional de este primer semestre del año 2021. Como pueden ver en pantalla, hoy vamos a estar discutiendo una noción de gramática que es, si se quiere, bastante clásica, bastante tradicional, que es la noción de objeto directo, que es algo que tal vez hayan escuchado mencionar en algún otro lugar, ¿bien? Si no escucharon la noción de objeto directo, tal vez hayan escuchado nombrar de lo que es un complemento directo, que es básicamente la misma cosa, es simplemente un término distinto que, por ejemplo, se utiliza en la última versión de la gramática de la Real Academia Española. Nosotros vamos a estar utilizando el término objeto directo, que, bueno, me parece un poco más general, un poco más, que va más allá, si se quiere, de la bibliografía de la literatura hispánica y que se utiliza a nivel general en lingüística. ¿Bien? Vamos a estar hablando de esta noción de objeto directo y vamos a estar presentando algunas nociones que también nos van a ayudar a entender qué es un objeto directo. Vamos a explicar qué es exactamente una función sintáctica y también vamos a ver qué es el caso, ¿bien? Que es una categoría lingüística bastante interesante. Bien, empecemos. En la clase pasada estuvimos hablando de los sujetos, de la noción de sujeto, y definimos a los sujetos como un sintagma que es un argumento del predicado de la oración, del núcleo predicativo de la oración, o sea, nunca va a ser un adjunto, siempre tiene que ser un argumento, tiene que estar seleccionado, y va a tener la propiedad formal de concordar con el verbo finito de la oración en persona y número. ¿Bien? Y a su vez dijimos que el resto de la oración, todo aquello que no es el sujeto, va a constituir lo que vamos a denominar predicado. ¿Bien? Así que podemos decir que la oración se divide básicamente en dos partes. La oración canónica y prototípica se divide en dos partes. Por un lado, un sujeto, que típicamente va a ser un sintagma nominal, aunque puede ser otro tipo de sintagmas también. Y por otra parte, el predicado, que podemos corresponder con un sintagma verbal. Así, por ejemplo, vamos a tener análisis como los de 1a, donde tenemos una oración: los jugadores se quejaron ante el árbitro, que tiene un sujeto, los jugadores, y un predicado: se quejaron ante el árbitro. Y lo que podemos observar es que hay un agente del verbo quejar, que son los jugadores. Bien, los jugadores es un argumento del verbo quejar que crucialmente cumple la condición de concordar en persona y número con la flexión verbal. Acá podemos ver que el verbo flexiona en persona tercera, número plural, que son justamente los valores del sintagma los jugadores. Los jugadores es tercera persona y plural también. Bien. Y eso nos permite determinar que los jugadores es el sujeto en esta oración. Lo mismo podemos hacer en una oración como la ciudad fue fundada hace muchos años. Tenemos el verbo fundar, que en este caso tiene un argumento que es un tema, aquello que fue fundado, la ciudad. Bien, y nuevamente podemos observar que la ciudad como sintagma nominal concuerda con el verbo flexionado, con el verbo finito de la oración. En este caso, el verbo fue. Bien, que está en tercera persona singular. La ciudad también es tercera persona singular, así que tenemos relación de concordancia, por tanto tenemos que la ciudad es el sujeto de esta oración y fue fundada hace muchos años, el predicado. Lo mismo con quieren que mañana vaya a trabajar. En quieren que mañana vaya a trabajar lo que tenemos es un sujeto que es tercera persona plural. Bien, alguien, ellos quieren que mañana vaya a trabajar. Como pueden ver, en esta oración no está explícito quién es el sujeto. Y esta es una propiedad que podemos tener en español. No hace falta pronunciar los sujetos si está entendido a quién nos estamos refiriendo, quién está funcionando como sujeto de la oración. Bien, esto es lo que se denomina sujeto tácito o sujeto nulo. Y en este caso podemos decir que el sujeto tácito o nulo de esta oración es un sujeto de tercera persona plural correspondiente al pronombre ellos. Ellos quieren que mañana vaya a trabajar. ¿Bien? Y tenemos una última oración en 1D. Están puro hablando esos hueones. Que esto, como notarán, es el dialecto que se habla en Chile, el dialecto español hablado en Chile, con alguna jerga, si se quiere, propia del español de Chile. Y esto es solamente para mostrarles que las nociones de sujeto y predicado no tienen nada que ver con, por ejemplo, la formalidad con la que se está hablando. Vamos a poder analizar sujeto y predicado, ya sea que estemos analizando habla formal o habla informal, como en el ejemplo de 1D. En 1D podemos dividir la oración en sujeto y predicado. El sujeto en este caso sería el sintagma nominal esos hueones.
que está en tercera persona plural, y como tercera persona plural, esto concuerda con el verbo flexionado dentro de la oración, están, que también está en tercera persona plural. Bien, al tener esta relación de concordancia, podemos establecer que esos hueones es el sujeto de están puro hablando. Bien, continuemos. Nociones como las de sujeto o predicado designan lo que se denomina tradicionalmente como funciones sintácticas o relaciones gramaticales o funciones gramaticales, ¿bien? Que básicamente expresan distintas formas en que pueden expresarse los predicados y los argumentos de la oración y los adjuntos de la oración, bueno, en una determinada oración. De qué manera podemos organizar los elementos que se asocian semánticamente a nivel del significado con el núcleo predicativo. Bien, por darles un ejemplo, nosotros podemos tener un determinado núcleo predicativo, llamémoslo P, que tiene 3 argumentos y un adjunto. Llamamos estos argumentos A1, A2 y adjunto vamos a llamarlo ADJ. Bien. Y lo crucial es que nosotros podemos tener distintas oraciones en las que los argumentos y adjuntos de este predicado se organicen de distintas maneras. Por ejemplo, en una determinada oración, llamémosla oración 1, el argumento 1 puede funcionar como sujeto, mientras que el argumento 2 y el adjunto pueden formar parte de lo que podemos llamar el predicado. Bien, eso es una manera de organizar esta oración. Pero va a haber casos en los cuales el mismo predicado con los mismos argumentos se organice de otras maneras. Por ejemplo, podemos tener una oración 2 donde el argumento 2 funcione como sujeto y el resto de la oración con el argumento 1 y con el adjunto, y me estoy olvidando del verbo, en ambos casos forme parte del predicado. Bien. Lo que apunta a la noción de función sintáctica es a determinar cómo están funcionando a nivel formal los argumentos y los adjuntos del verbo. Cómo se están organizando los argumentos y los adjuntos, que son nociones semánticas, a nivel sintáctico. Cómo es que estoy expresando, por ejemplo, un agente, cómo es que estoy expresando un tema, cómo es que estoy expresando el predicado, qué constituyentes contiene el predicado, en términos de, digamos, si es un tema, si es un agente, si es un adjunto, etc. ¿Bien? Eso es a lo que apuntan las funciones sintácticas, a cómo se organiza formalmente la información de la oración, cómo la distribuimos en constituyentes, en sintagmas que tienen propiedades formales, propiedades definibles que nosotros podemos ver, digamos, a nivel de, cuando analizamos una oración. Y, como les dije recién, la función sintáctica de un sintagma se define a partir de marcas, a partir de relaciones gramaticales con otros elementos, a partir de la posición que establece dentro de la oración, etc. Bien, vamos a tener distintos parámetros que nos van a permitir definir la función sintáctica de un determinado constituyente, de un determinado sintagma. Y crucialmente algo que tenemos que hacer desde ya y que creo que ha quedado bastante claro de manera al menos implícita es que la función sintáctica no se puede confundir con el tipo categorial de un sintagma, con el tipo de sintagma que tenemos. ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos que tenemos un sintagma nominal como la casa. Y nosotros sabemos que este sintagma nominal, la casa, es un sintagma nominal porque es la proyección, si se quiere, de un núcleo nominal casa que selecciona un especificador que es un determinante, un artículo definido. Y esa es la estructura de ese sintagma. ¿Bien? A eso apunta el tipo categorial. ¿Cuál es el núcleo? Y ese núcleo, ¿qué cosas selecciona a su alrededor para formar un sintagma? Ahora bien, este sintagma, la casa, puede funcionar de distintas maneras en la oración. Puede tener distintas funciones sintácticas. Por ejemplo, yo podría construir una oración en la que el sintagma nominal la casa funciona como sujeto. Y podría tener algo como en 2b, la casa se construyó en 1959, donde el sintagma la casa concuerda con el verbo construyó, en este caso, en tercera persona singular. ¿Bien? Lo que permite decir que la casa es el sujeto. Pero yo al mismo sintagma la casa, con exactamente la misma estructura y el mismo tipo categorial, lo puedo utilizar de otra manera en mi oración, le puedo dar otra función sintáctica. Por ejemplo, lo puedo expresar dentro del predicado y puedo decir algo así como 2c, los niños volvieron a la casa temprano, donde tengo un sujeto, los niños, ¿bien? Y un predicado, volvieron a la casa temprano. Y dentro de este volvieron a la casa temprano, lo que tengo es un sintagma preposicional encabezado por a,
que tiene un complemento la casa, que es un sintagma nominal, exactamente el mismo sintagma nominal que el que hablábamos al principio. Como pueden ver en las oraciones de 2b y 2c, el sintagma nominal la casa está cumpliendo funciones muy distintas, está funcionando a distinto nivel. En un caso es el sujeto, en otro caso forma parte del predicado. Y eso no quiere decir que estemos hablando de distintos sintagmas la casa, es siempre el mismo sintagma, con el mismo núcleo, con la misma estructura. ¿Bien? O sea que el tipo categorial y la estructura, si se quiere, de un sintagma no tiene necesariamente que ver con la función sintáctica que cumple ese sintagma. El sintagma puede aparecer en muchas posiciones dentro de distintas oraciones. ¿Bien? El análisis sintáctico tradicional se basa en etiquetar los sintagmas de acuerdo a su función sintáctica. Y esto es básicamente la caricatura del análisis sintáctico tradicional con la que estamos todos de alguna manera familiarizados. Si tenemos una oración como Cosmo compró 3 duraznos en el supermercado, básicamente el análisis sintáctico tradicional es la idea de analizar esa oración y dividirla en sus partes y ponerle nombre a cada una de las partes. Y podemos decir entonces que Cosmo es el sujeto y que compró 3 duraznos en el supermercado es el predicado, y que dentro de este predicado podemos tener un verbo que es compró. Luego tenemos otro tipo de sintagma que analizamos como, bueno, lo que vamos a estar discutiendo hoy, el objeto directo. Y luego tenemos en el supermercado que funciona como un circunstancial de lugar. Esto en terminología tradicional. Y eso es básicamente lo que hace el análisis sintáctico. Tenemos una oración, la partimos en los sintagmas que reconocemos y le asignamos una función a cada sintagma. Ahora, lo que hay que observar es que el análisis sintáctico tradicional no es lo que exactamente hacen los gramáticos hoy en día. No es que los gramáticos se sientan y analizan las oraciones todas de la misma manera como la tenemos en 3, sino que más bien lo que se hace hoy en día es intentar entender cuáles son los procesos que llevan a que esta oración tenga la estructura que tiene, cómo es que yo plasmo un determinado significado en una determinada estructura. Bien, se intenta definir cuáles son las reglas que a mí me permiten generar la oración de 3 y no tanto simplemente postular un análisis para 3 en términos que están bien definidos. Sin embargo, es importante conocer, incluso si vamos a hacer gramática a nivel teórico, cuáles son las funciones sintácticas tradicionales, porque lisa y llanamente se siguen utilizando como parte de la terminología. Por ejemplo, un gramático actual podría necesitar referirse a este constituyente que en 3 tenemos funcionando como sujeto. Y lo más fácil a nivel terminológico es decir, bueno, el sujeto de esta oración es Cosmo. Y eso es como fácil, es corto, es rápido. ¿Por qué? Porque todos entendemos exactamente qué es un sujeto. Por otra parte, lo que podríamos hacer es intentar parafrasear un poco lo que es un sujeto a partir de, si se quiere, los primitivos sintácticos a partir de los cuales se define la noción de sujeto. Y nosotros podríamos hablar de, bueno, el sintagma argumental que concuerda con la flexión verbal en persona y número, pero eso es un poco largo y para ahorrarnos toda esa perorata hablamos de el sujeto. Lo que estoy queriendo decir en definitiva es lo siguiente. La gramática mental, nuestra competencia gramatical, no trabaja necesariamente con funciones como sujeto, predicado, objeto directo, circunstancial de lugar. Estas son simples categorías descriptivas que nosotros utilizamos para designar ciertas funciones que son recurrentes en el uso de la lengua, si se quiere. Bien, nosotros llamamos a algo sujeto, pero no significa que el sujeto a nivel de nuestra gramática mental sea un objeto real. Lo que ocurre en nuestra cabeza sí es que hay un determinado predicado que selecciona un argumento o más de un argumento y que alguno de esos argumentos establece concordancia con el verbo. Esos sí son procedimientos gramaticales que se proponen hoy en día como parte de la gramática mental. Llamar a uno de esos argumentos justo aquel que establece concordancia con la flexión sujeto es algo más bien descriptivo, es algo más bien que nosotros hacemos para ponerle un nombre a un conjunto de fenómenos. El fenómeno de, bueno, este sintagma es un argumento, este sintagma concuerda con la flexión verbal. Pero bien, el punto es que estas categorías de análisis nos van a resultar útiles para analizar las oraciones, ya sea que estemos aplicando análisis sintáctico tradicional o ya estemos aplicando un análisis gramatical un poco más contemporáneo, un poco más moderno. Bien. En esta clase y en las siguientes vamos a intentar adquirir los rudimentos del análisis sintáctico tradicional. Vamos a intentar entender exactamente cuáles son todas las categorías que tenemos acá en 3 y otras categorías más que vamos a estar presentando, que vamos a estar viendo. De manera tal que al final del curso podamos reconocer una variada cantidad de funciones gramaticales o funciones sintácticas. Bien.
Y en la clase de hoy vamos a estar discutiendo la primera de ellas. Bueno, quizás no la primera porque ya presentamos lo que es un sujeto, lo que es un predicado. Hoy vamos a estar hablando de una de las funciones sintácticas que tienen lugar dentro del predicado. Bien. Y esa noción de la que vamos a estar hablando hoy es la de objeto directo, ¿bien? O complemento directo, como también se lo ha denominado, o como lo denomina la RAE hoy en día. ¿Bien? Antes de discutir el objeto directo necesitamos conocer una noción, acá puse sintáctica, pero está a medio camino de ser una noción sintáctica y una noción morfológica. Y esa noción es el caso, ¿bien? Que lo habrán visto nombrado en algún momento en el manual de Di Tullio, y yo en algún momento les dije que lo íbamos a ver más adelante. El caso es un tipo de morfema flexivo nominal que exhiben ciertas lenguas. O sea, es parecido si se quiere al género o es parecido al número. Es una propiedad que vemos en la flexión nominal, pero no en español si se quiere, sino en otras lenguas. ¿Bien? O sea que así como tenemos género, bien, y tenemos morfemas específicos de género que nos van a dar género femenino, por ejemplo, y género masculino. Tenemos la A o la O. También vamos a tener morfemas de caso en algunas lenguas y vamos a tener distintos valores de caso. Vamos a tener cosas como, por ejemplo, nominativo, y ese nominativo se va a pronunciar con un cierto exponente, con una cierta secuencia de, si se quiere, de sonidos. Y vamos a tener, por otro lado, acusativo u otros valores de caso que también se van a pronunciar de otra manera. ¿Bien? Ahora todo esto va a tener un poco más de sentido a medida que avancemos. El caso lo que hace es identificar el tipo de relación sintáctica que vincula un determinado sintagma nominal con la predicación de la que forma parte. O sea, como pueden ver, es de alguna manera que las lenguas marcan a partir de la morfología de los nombres cuál es la función sintáctica de ese nombre. O sea que es una noción bastante importante en muchas lenguas. Básicamente, la lengua misma, a partir de agregarte cierta morfología sobre los nombres, te dice cuál es la función sintáctica de ese nombre, en términos bastante brutos, ¿no? Se observa que hay una relación transparente, esto es lo que les acabo de decir, se observa que hay una relación transparente entre el caso que exhibe un SN y la función sintáctica de dicho SN. O sea que dependiendo de la forma de un nominal, la forma que expresa un nombre, nosotros le vamos a poder asignar una función sintáctica. Y tradicionalmente se asignan ciertas, digamos, correlaciones o ciertas correspondencias entre caso y función sintáctica. Por ejemplo, se dice que un sintagma nominal o un nombre que tiene caso nominativo funciona como sujeto gramatical en una lengua que exprese caso en los sintagmas nominales. Un sintagma nominal que expresa caso acusativo va a funcionar como el objeto directo de una oración, mientras que un sintagma nominal que exprese caso dativo va a funcionar como el objeto indirecto de una oración. El objeto indirecto va a ser lo que estemos discutiendo en la próxima clase. Pero bien, acá lo que me importa es que se aprendan esta idea de que el caso se correlaciona con una determinada función sintáctica. ¿Bien? Esto lo podemos ver en lenguas como el latín, por ejemplo, que es una lengua que tenía caso morfológico en el sistema nominal. En latín, la palabra niña se dice puella. Bien. Y en latín podíamos decir algo así como la niña ve al niño, y no me acuerdo realmente cómo pronunciar latín, así que lo voy a leer a lo bruto. Puella puerum videt. Donde tenemos la niña, que se pronuncia en este caso puel, la raíz de niña, más el morfema flexivo de caso nominativo a, eso es la niña. Luego tenemos niño, que es puer, más la flexión que indica que tiene caso acusativo. Luego tenemos el verbo ver. Esta lengua es una lengua donde tenemos el sujeto y el objeto aparece antes del verbo, que va a ser algo que se oponga al español. ¿Bien? Y tenemos entonces la niña ve al niño, o literalmente la niña al niño ve. Y lo crucial es que la niña funciona como sujeto porque tiene una determinada terminación la palabra niña. En este caso la. Y niño funciona como objeto directo porque tiene determinada terminación la palabra niño, ¿bien? Comparen el ejemplo de 4 con el ejemplo de 5. En este caso tenemos puer, niño, con marcación de nominativo. La marcación de nominativo es nada, básicamente. Y luego tenemos niña, la raíz de niña, puel.
Y luego la indicación de que esto tiene caso acusativo y que por tanto funciona como el objeto directo de la oración. ¿Bien? Como pueden ver, esto de alguna manera, la función sintáctica de alguna manera se pronuncia. En vez de tener puela como en 4a, como en 4, perdón, y que puel funcione como el sujeto, en este caso tenemos puelam, y en este caso niña va a funcionar como el objeto directo de la oración. Así que la oración se va a interpretar como el niño ve a la niña, o más bien el niño a la niña ve. ¿Bien? Y lo mismo podemos hacer con otros valores de caso, el caso dativo que les decía recién. ¿Bien? En este caso lo que tenemos es niño con caso nominativo, puer, niña con caso dativo, puelae, o como se pronuncie, y por último tenemos rosa, la palabra rosa, o sea, la flor, con caso acusativo. ¿Bien? Y luego el verbo dar. Y esto significa el niño a la niña una rosa da. O el niño le da una rosa a la niña. ¿Bien? Como pueden ver, la interpretación, nuevamente la función sintáctica crucialmente de niña, del nombre niña, cambia dependiendo de cuál sea su caso. Si es dativo, va a ser el objeto indirecto. Si es acusativo, va a funcionar como objeto directo. Si es nominativo, va a funcionar como sujeto. ¿Bien? O sea que, en definitiva, las funciones sintácticas en latín las podemos reconocer a partir de los valores de caso. Si alguna vez tratan de aprender latín o toman un curso de latín, van a ver que lo primero que les van a enseñar es caso y les van a tratar de hacer entender que el caso de alguna manera se correlaciona fuertemente con las funciones sintácticas. O sea que básicamente van a empezar haciendo análisis sintáctico cuando aprendan latín. ¿Bien? Y acá la pregunta que se estarán haciendo es qué tiene que ver esto con el español, donde claramente si yo digo niña es lo mismo si la pongo como sujeto que si lo pongo como objeto directo. No importa dónde ponga la palabra niña, yo siempre voy a decir niña. O sea, en español no hay caso en los nominales, no hay caso en los nombres o en los sintagmas nominales. O sea que, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Para qué nos está explicando esto si esto en definitiva es pedagogía del castellano? Bueno, en español sí tenemos caso, pero no en los nombres, no en los sustantivos, sino en los pronombres personales. ¿Bien? O sea que si yo tengo un pronombre personal como yo, primera persona singular, lo que yo conozco como yo no es un pronombre en sí mismo, sino que es la forma específica de un pronombre en una cierta función sintáctica o con un cierto caso. O sea, yo es la forma que adopta la primera persona singular para el caso nominativo. ¿Bien? O sea que yo va a ser la forma del pronombre cuando el pronombre funcione como sujeto. Y yo diga algo así como yo camino. ¿Bien? O sea, yo es la forma para el nominativo. Si yo quiero expresar primera persona singular, pero no va a funcionar como sujeto, sino como objeto directo, por ejemplo, ya no voy a utilizar yo, sino voy a utilizar me. Y voy a decir algo así como me vieron. ¿Bien? Ellos vieron a mí, o sea, a mí. Yo lo digo me en español. Ellos me vieron. ¿Bien? Y lo mismo si va a funcionar como objeto indirecto. También usaríamos me. Como pueden ver, tenemos una repetición acá. El acusativo y el dativo se pronuncian de la misma manera con ciertos pronombres. Esto es un fenómeno que se llama sincretismo, cuando tenemos dos formas que se pronuncian igual. Pero no es algo que nos vaya a interesar tanto el sincretismo, simplemente tienen que estar al tanto de que acusativo y dativo a veces van a ser iguales con respecto a ciertos valores de persona y número. Así como tenemos yo, también tenemos tú o vos, segunda persona del singular. Y así como puedo decir tú caminas o vos caminás en mi dialecto o vos camináis en el dialecto de Chile, en esos casos el pronombre tú o vos está funcionando como sujeto. También podemos utilizar el pronombre de segunda persona singular como objeto directo o como objeto indirecto. Y en esos casos vamos a utilizar te. Vamos a decir algo así como yo te veo. Bien, donde te es el objeto directo del verbo ver en ese caso. Tercera persona singular, ella o él. Y ella o él van a funcionar siempre como sujetos y vamos a tener cosas como ella vino o él vino. ¿Bien? Donde tenemos que ese pronombre concuerda con el verbo. Pero también podemos utilizar tercera persona singular con caso acusativo para que funcione como objeto directo. Y puedo decir algo así como yo la vi. ¿Bien? O yo lo vi. ¿Bien? También tenemos primera persona del plural, nosotros. O sea, nosotros vinimos,
Pero si queremos utilizar la primera persona del plural con caso acusativo y queremos que ese primera persona plural se interprete funcione como el objeto directo, vamos a utilizar nos. Vamos a decir algo como él nos vio. Bien. Y lo mismo vamos a tener como en segunda y tercera persona. En segunda persona, nosotros típicamente en nuestros dialectos latinoamericanos utilizamos ustedes. Ustedes vinieron. Y alguien podría decir algo como yo las vi o yo los vi. Bien. Y también tenemos tercera persona del singular, ellas o ellos, que podemos decir ellas vinieron o ellos vinieron, o yo las vi o yo los vi. Y crucialmente acá habrán aprendido en algún momento que segunda persona del plural es vosotros, pero no nos vamos a preocupar por esto demasiado porque lisa y llanamente nosotros no utilizamos vosotros. Pero la misma lógica aplica. Vosotros es la forma de nominativo, la forma para acusativo es os y la forma para dativo también es os. Yo os vi. Bien. Hay otros valores de caso que, bueno, de momento no nos van a interesar tanto. Nos interesan el nominativo, el acusativo y el dativo, que van a ser los que nos van a permitir reconocer funciones sintácticas en español. ¿Bien? Después tal vez veamos los otros. El nominativo nos va a permitir reconocer sujetos. El acusativo nos va a permitir reconocer objetos directos. El dativo, lo vamos a ver en la próxima clase, nos va a permitir reconocer objetos indirectos. Y bueno, es básicamente lo que les acabo de decir. Los objetos directos pronominales se realizan con clíticos acusativos, mientras que los objetos indirectos pronominales se realizan con clíticos dativos. Acá introduzco una palabra nueva que no mencioné hasta ahora, que es la palabra clítico. ¿Bien? Que es una noción un poco compleja, pero podemos resumir de la siguiente manera. Un pronombre como yo es un pronombre pleno, en el sentido de que yo a ese pronombre lo puedo cambiar de posición en la oración. Bien. Yo puedo decir yo vine o puedo decir vine yo. Bien. O lo puedo cambiar de posición incluso más lejos del predicado y puedo decir yo ayer vine o vine ayer yo. Bien. Podemos separarlo del verbo si se quiere. Eso podemos hacer con ciertos pronombres, básicamente con los pronombres personales acusativos. Pero los pronombres personales nominativos, perdón, dije antes. Pero los pronombres personales acusativo y dativo tienen una propiedad que es ser clíticos. Y esta propiedad implica que van a estar siempre pegados al verbo. ¿Bien? Son como una especie de parásito del verbo. No se pueden pronunciar si no están pegados al verbo. Y por eso vamos a decir cosas como él me vio, pegado al verbo, me vio, o verlo. También ese lo que tenemos acá, pegado al verbo ver. Y nunca lo vamos a poder separar. ¿Bien? Y eso es básicamente lo que refiere a la noción de clíticos. Los clíticos son un tipo de pronombre que van siempre pegados, en español al menos, al verbo. ¿Bien? Eso es lo único que significa clíticos en este caso. Lo crucial entonces es que los objetos directos, que son los que nos interesan hoy, se van a expresar cuando sean un pronombre con estos elementos. Con me, te, lo, la, nos, las, los, las los otra vez. Bien, esos van a ser los pronombres que nosotros utilicemos para la función sintáctica de objeto directo en español. Bien, y a partir de estos es que vamos a poder reconocer cuando un sintagma nominal funcione como objeto directo. ¿Cómo? Bueno, a partir de la prueba del reemplazo pronominal. Yo puedo tener un sintagma nominal que yo puedo estar conjeturando o hipotetizando que funciona como objeto directo. ¿Cómo puedo saber que ese sintagma nominal funciona como objeto directo? Fácil, lo reemplazo por un pronombre acusativo. Y si la oración resultante es gramatical, significa que ese sintagma nominal originalmente era un objeto directo. Si la oración que me resulta de reemplazar ese sintagma por un pronombre acusativo me da una oración agramatical, significa que ese sintagma nominal no era un objeto directo. Bien, veamos algunas propiedades de los objetos directos. Tratemos de definir la noción de objeto directo. Como pueden ver en pantalla, tienen algo en común con los sujetos, y es que tanto los sujetos como los objetos directos van a ser argumentos seleccionados por el núcleo predicativo de la oración. O sea, ambos son argumentos, ¿bien? O sea, nunca vamos a tener un adjunto que funcione como objeto directo. Siempre va a ser un elemento argumental que recibe un determinado rol temático. Bien.
También los objetos directos van a formar parte del predicado. Bien, tenemos por un lado el sujeto, por otro lado el predicado, y dentro del predicado vamos a tener distintas funciones sintácticas. Una de ellas va a ser el objeto directo. Y la posición del objeto directo va a estar típicamente a la derecha del verbo, o sea, va a aparecer justo después del verbo. Lo que en definitiva nos da que el español va a ser una lengua que nosotros podemos caracterizar como una lengua que tiene el orden sujeto, verbo, objeto. El sujeto viene primero, el verbo viene luego y luego el objeto directo. Estos dos elementos forman básicamente el predicado. Esto es distinto de otras lenguas, por ejemplo, de los ejemplos que vimos recién del latín, en donde si bien el sujeto viene primero, luego viene el objeto directo y después viene el verbo. O sea que en una lengua como el latín, el orden de los constituyentes dentro del predicado está invertido, si se quiere, con respecto al español. Bien. Esto, sin embargo, no significa que el objeto directo en español vaya a aparecer siempre a la derecha del verbo. No siempre se va a pronunciar el objeto directo después del verbo. Hay ciertos casos en los que el objeto directo va a poder cambiar de posición y va a poder aparecer, por ejemplo, al principio de la oración. Bien, pero esta es la posición canónica, la posición, digamos, por defecto, justo después del verbo. Típicamente, y esto es también típicamente, los objetos directos se van a interpretar ya sea como tema o como paciente. O sea, van a describir, si se quiere, a la entidad sobre la que recae la acción que describe el verbo. Bien. Pero esto también es una propiedad que hay que tomar con pinzas, hay que tener cuidado, porque podemos encontrar muchas otras funciones sintácticas que también reciben la interpretación de tema. O sea, no es una propiedad definitoria de los objetos directos funcionar como temas o pacientes. Podemos encontrar otras funciones sintácticas que tengan exactamente la misma interpretación. Por otra parte, si se trata de un sintagma nominal con interpretación animada, el objeto directo va a aparecer siempre con una pequeña marca adelante. Y esa marca va a ser una A. O sea, va a haber casos en que nosotros pronunciamos un objeto directo y ese objeto directo, por el hecho de referir a una entidad animada, humana, específica, va a aparecer adelante con una A. Bien, nosotros tenemos que pronunciar una A justo antes de este sintagma nominal. Y la última propiedad es que se los puede reemplazar por los pronombres acusativos, por los clíticos acusativos que discutíamos recién. Si nosotros tenemos un sintagma nominal que funciona como objeto directo, o pueden ser otros tipos de sintagma también, no necesariamente sintagma nominal, pero la propiedad acá es que nosotros podemos reemplazar ese sintagma objeto directo por pronombres acusativos como la, lo, las o los, dependiendo de si tenemos un sintagma nominal con género masculino o femenino o si es singular plural. ¿Bien? Veamos un ejemplo que de alguna manera sintetiza estas propiedades. Tenemos la oración de 7, Cosmo saludó a Jorge, donde, empecemos por lo primero, forma parte del predicado. Tenemos el predicado que es saludó a Jorge, y dentro del predicado tenemos este constituyente a Jorge que funciona como objeto directo. ¿Bien? Dijimos que los objetos directos típicamente reciben interpretación de tema o paciente, y en este caso a Jorge recibe interpretación de paciente. Cosmo realizó una acción de saludar y esa acción de saludar recae sobre Jorge. Jorge es el paciente del verbo saludar. O para ponerlo de otra manera, el verbo saludar selecciona dos argumentos, un agente y un paciente. Cosmo es el agente, a Jorge es el paciente, o Jorge es el paciente. Bien. Dijimos que si se trataba de un sintagma nominal con interpretación animada, básicamente un paciente, íbamos a poner adelante de este sintagma nominal una marca A. Bien, y en este caso, por eso es que decimos Cosmo saludó a Jorge. Y resulta agramatical, de hecho, decir Cosmo saludó Jorge. Tenemos que poner la A ahí, que indica que Jorge es una entidad animada, humana. Bien. Por último, dijimos que la prueba para reconocer los objetos directos era reemplazar aquel constituyente que nosotros creemos que es objeto directo por un pronombre acusativo. En este caso tenemos Cosmo saludó a Jorge y lo que podemos hacer es tomar el sintagma a Jorge y reemplazarlo por el clístico acusativo lo, por el clístico acusativo masculino singular y obtenemos una oración gramatical. Así como puedo decir Cosmo saludó a Jorge, también puedo decir Cosmo lo saludó. ¿Bien? Vayamos una por una en estas breves propiedades que mencionamos recién, como para profundizar un poco. Empecemos por el tema de la A
que aparece ante nominales animados, ante sintagmas nominales animados. Esta es una marca de función. Bien, básicamente lo que hace esa A es indicarte que ese sintagma nominal, a pesar de que no lo muestre, es un sintagma nominal que recibe caso acusativo. Bien, por eso se le llama a veces A de acusativo. Nosotros de hecho no vamos a entrar en tanto detalle, simplemente vamos a asumir que esa A es una marca que ese sintagma recibe para mostrar que es un objeto directo. O sea, esa A no tiene ningún tipo de función sintáctica, no es que sea una preposición, por ejemplo. A pesar de que haya una preposición a, bien, oraciones del tipo fui a, no sé, fui a la cocina. Tenemos una A que tiene una semántica direccional, nos dice hacia dónde fuimos. En este caso, esta A no es una A preposicional, no nos está indicando trayectoria o dirección ni nada parecido. Simplemente aparece ahí para marcar que tenemos un sintagma nominal que funciona como objeto directo y nada más. Bien, no es un constituyente sintáctico en definitiva, simplemente es una marquita que se agrega sobre un sintagma nominal. Bien, veamos algunos ejemplos de esto. Tenemos la oración de 8a, Cosmo golpeó el tablero, y sabemos que el tablero es un sintagma nominal que no recibe interpretación humana o animada. Por tanto, en el tablero no ponemos la A, no hace falta poner la A. Pero si nosotros con el mismo verbo golpear tenemos Cosmo golpeó a su amigo, en este caso tenemos su amigo, que es una entidad animada, una entidad humana, y en este caso sí tenemos que poner la A, porque si no pusiéramos la A tendríamos una oración agramatical como Cosmo golpeó a su amigo. Bien, acá lo que están viendo en 8c es que la A no se puede agregar sobre una entidad inanimada como el tablero. No podemos decir Cosmo golpeó al tablero. Es raro decir Cosmo golpeó al tablero, no podemos poner la A ahí. Tenemos que simplemente mantener el sintagma nominal con su artículo definido, el y punto. Tenemos que decir Cosmo golpeó el tablero y no al tablero. Sin importar estas diferencias, tanto la oración de 8a como la oración de 8b admiten el reemplazo de estos sintagmas nominales por el crítico acusativo lo. Por tanto, yo puedo decir algo así como Cosmo lo golpeó en ambos casos. O sea, a partir de Cosmo golpeó el tablero, yo puedo reemplazar el tablero por el crítico acusativo lo, es decir, Cosmo lo golpeó. A partir de la oración de 8b, Cosmo golpeó a su amigo, yo puedo tomar a su amigo ese sintagma nominal, reemplazarlo por lo y también tener Cosmo lo golpeó. Bien. Noten que entonces que la A esta no es una preposición. En este caso nosotros lo que tenemos es un sintagma nominal y no un sintagma preposicional. Crucialmente los sintagmas preposicionales no van a admitir que nosotros lo reemplacemos por un crítico acusativo. Por ejemplo, miren la oración que tenemos en 9. Los diputados accedieron a la petición, donde tenemos el sintagma preposicional a la petición. Esto es un sintagma preposicional de acá a la China que es seleccionado por el verbo acceder. Sabemos que es un sintagma preposicional porque cualquier cosa que seleccione el verbo acceder, además de, digamos, un agente, va a ser encabezado por la preposición a. Por ejemplo, podríamos decir, los diputados accedieron a votar la ley. A votar la ley. Y en este caso, yo lo que tengo nuevamente es un sintagma preposicional encabezado por a, que toma como complemento un sintagma verbal votar la ley. De todas maneras tenemos un sintagma preposicional encabezado por a. Y crucialmente este sintagma preposicional, que es seleccionado por el verbo acceder, no es un objeto directo. ¿Cómo sabemos que eso no es un objeto directo? Porque no lo podemos reemplazar por un crítico acusativo como la. No podemos decir los diputados la accedieron. Eso no significa nada, no tiene sentido, es una ensalada de palabras. ¿Bien? O sea, no podemos reemplazar todo este sintagma preposicional por un crítico acusativo. Lo que nos muestra en definitiva que este sintagma preposicional que tenemos en 9 no es un objeto directo. ¿Bien? Dijimos que los objetos directos aparecen típicamente después del verbo y tenemos en 11 un ejemplo de esto. Cosmo saludó a Eliana ayer, donde a Eliana es el objeto directo de saludar. Sabemos que es el objeto directo de saludar porque si lo reemplazamos por un crítico acusativo, esto va a funcionar bien. Podemos decir cómo la saludó ayer y eso es perfecto. ¿Bien? Sin embargo, nosotros a Eliana también lo podemos cambiar de posición. Lo podemos poner, por ejemplo, al principio de la oración. Y podríamos decir algo como a Eliana como la saludó ayer. Acá lo que tienen que notar es que a veces cuando cambiemos la posición del objeto directo, lo que va a suceder es que va a aparecer un crítico acusativo junto al verbo.
O sea, yo tengo Cosmo saludó a Eliana, donde a Eliana aparece en su posición, digamos, por defecto al lado del verbo, después del verbo. Y si cambiamos de posición a Eliana, aparece este elemento que es un clítico acusativo. ¿Bien? Este fenómeno se conoce como doblado de clíticos. ¿Bien? Es simplemente un fenómeno en el cual a veces un sintagma nominal acusativo que funciona como objeto directo, por ejemplo a Eliana, se ve doblado dentro de la oración, se ve repetido de alguna manera dentro de la oración por un clítico acusativo. Y así es como tenemos a Eliana como la saludó ayer, donde tenemos dos veces elementos que podríamos relacionar con un objeto directo. ¿Bien? Y el análisis de estas oraciones en definitiva es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es marcar dos objetos directos. ¿Bien? En este caso, a Eliana, Cosmo la saludó ayer. Lo que hacemos es marcar que tenemos un sujeto, Cosmo, que de alguna manera está rodeado de predicado. Una parte del predicado consiste en el objeto directo a Eliana. Bien, acá adelante. Y luego tenemos el resto del predicado, la saludó ayer. Y dentro de este resto del predicado tenemos otra marca de objeto directo, el clítico acusativo, que en definitiva refiere también a Eliana. ¿Bien? A Eliana y el elemento que lo doble, o sea, el clítico acusativo y el elemento al que dobla el clítico acusativo tienen siempre la misma referencia, apuntan a la misma persona. En este caso, a Eliana refiere a una persona, Eliana, y la también apunta a una persona, Eliana. ¿Bien? Recuerden esto porque esto puede ser un poco confuso, sobre todo porque en estos casos va a resultar difícil hacer la prueba de la sustitución. En este caso no vamos a poder sustituir a Eliana por un clítico acusativo porque el clítico acusativo ya está dentro de la oración. Bien. Esto de todas maneras es una pista de que a Eliana funciona como el objeto directo de esta oración, porque yo solamente puedo doblar con un clítico acusativo al objeto directo. Bien, los objetos directos típicamente se interpretan como temas o pacientes y como dijimos, en el caso de que sean pacientes o sean entidades animadas o humanas, llevan la marca A. Y como les dije antes, tienen que tener cuidado con esta propiedad de los objetos directos porque vamos a encontrar otras funciones sintácticas que también se interpretan como temas o pacientes. O sea, no hay una relación de 1 a 1 entre ser tema o paciente y ser objeto directo. Hay temas o pacientes, temas y pacientes que van a expresarse con otras funciones sintácticas en la oración. Por ejemplo, podemos decir algo así como las paltas se compran en la feria. Tenemos el verbo comprar que selecciona un agente y un tema. En este caso el agente no está acá, lo que tenemos es el tema. El tema son las paltas y como pueden ver las paltas acá se analiza como sujeto porque tenemos flexión plural de tercera persona que está concordando con el sujeto las paltas. Tenemos Cosmo confía en Eliana. Tenemos el verbo confiar que básicamente selecciona un agente o experimentante. Bien, porque confiar también es una especie de estado psicológico. Sería algo entre agente y experimentante. Y también selecciona un tema. Un paciente, alguien en quien confiamos. Bien, un tema o un paciente, dependiendo de qué tengamos en esta posición que tenemos acá. Y noten, sin embargo, que el verbo confiar no selecciona un sintagma nominal, sino que selecciona un sintagma preposicional encabezado por en. Este tipo de argumento seleccionado por el verbo, lo vamos a ver en clases posteriores, se llama complemento de régimen preposicional o complemento de régimen a secas. Crucialmente no es un objeto directo, porque en este caso yo tampoco puedo reemplazar en Eliana, como confía en Eliana, tampoco puedo reemplazar en Eliana por la. Yo no puedo decir Cosmo la confía. Eso es agramatical. Bien. Y sin embargo, este complemento de régimen en Eliana, en este caso, se interpreta como paciente del verbo confiar. Es en Eliana en quien confiamos. Último ejemplo, Eliana fue premiada por el jurado. Tenemos el verbo premiar, que selecciona un agente y un tema. Bien, alguien que premia a una persona. Perdón, un agente y un paciente. El agente del verbo premiar es el jurado. El jurado es quien premia. Y a quien se premia, a Eliana, que es el paciente de esta oración, del predicado premiar. Y sin embargo, a pesar de ser el tema de esta oración, Eliana funciona como el sujeto gramatical. ¿Por qué? Porque Eliana en definitiva es quien concuerda en persona y número con el verbo finito, con el verbo flexionado fue. Bien, o sea que el significado
En términos de los roles temáticos de un determinado sintagma, el hecho de que un sintagma funcione como tema o como paciente no nos prueba que sea el objeto directo de una oración. Otros sintagmas, otras funciones sintácticas que no sean objeto directo también pueden interpretarse como temas o pacientes. Como ya mencionamos, el diagnóstico para reconocer objetos directos es el reemplazo del sintagma por un pronombre clítico acusativo. Ese es el test, la prueba para saber que estamos lidiando con un objeto directo. ¿Bien? Y esto es básicamente una pregunta de examen. Si yo les pregunto en el examen cómo se reconoce un objeto directo, ustedes me responden hay que reemplazarlo por un clítico acusativo o por un pronombre acusativo. ¿Bien? Y esto lo podemos ver en las siguientes oraciones. Por ejemplo, ayer vi la nueva película de Al Pacino, donde estoy asumiendo que la nueva película de Al Pacino es el objeto directo del verbo ver. ¿Cómo puedo saber que la nueva película de Al Pacino es el objeto directo? Fácil, lo puedo reemplazar por el clítico acusativo la. Y así me queda ayer la vi. ¿Qué viste? La nueva película de Al Pacino. ¿Bien? 16. ¿Compraste el diario? Tenemos una pregunta. Y el hecho de tener una pregunta, una orden, una oración declarativa, no importa el modo, siempre podemos tener objetos directos. ¿Bien? En compraste el diario, estamos suponiendo que el diario es el objeto directo del verbo comprar. ¿Cómo podemos cerciorarnos de que el diario es el objeto directo del verbo comprar? Lo podemos reemplazar por un clítico acusativo, lo en este caso. Y podemos decir en español, ¿lo compraste?, refiriéndonos al diario con el clítico acusativo lo. Recuerden que lo que hacen los pronombres es apuntar a otras cosas. Si yo digo lo, es porque estoy apuntando a algo que mencioné previamente o alguna cosa que esté disponible cerca mío. Por ejemplo, ¿lo ven? Y yo puedo preguntar esto porque tengo un lápiz en la mano y sé que, bueno, es claro que con lo me estoy refiriendo al lápiz. Lo mismo sucede con los clíticos acusativos cuando hagamos la prueba. La prueba se va a dar siempre y cuando yo interprete lo, en este caso, como apuntando a el diario. ¿Bien? 17. Ayer leí 2 cuentos de Borges, donde estamos marcando 2 cuentos de Borges como potencial objeto directo. ¿Cómo podemos saber que 2 cuentos de Borges es objeto directo? Lo tenemos que reemplazar por el clítico acusativo los. Ayer los leí. Perfecto. Eso significa que 2 cuentos de Borges efectivamente es el objeto directo del verbo leer. Cosmo hizo 2 huevos fritos. ¿Cómo puedo saber que 2 huevos fritos son el objeto directo del verbo hacer? Los puedo reemplazar por el clítico acusativo los. Cosmo los hizo. Bien. Lo que tienen que tener cuidado es que hay un contexto, hay un tipo de elemento que también puede ser sustituido por el clítico lo. Pero no es exactamente lo mismo, porque así como vimos acá que teníamos el potencial reemplazo por la, por lo, por los, estos otros elementos que se pueden reemplazar por lo es solamente por lo. ¿Bien? Y básicamente estos son elementos que cumplen una función sintáctica que vamos a ver en un par de clases que se denomina atributo. Que son casos como el que tenemos en 19. Cosmo está muy contento. Desde ya les digo, muy contento no es un objeto directo. Como verán, lo estoy marcando como sintagma adjetival y un sintagma adjetival no puede ser objeto directo. Bien. Entonces tengo este sintagma adjetival, Cosmo está muy contento, que crucialmente yo puedo reemplazar por el clítico lo. Yo puedo decir Cosmo lo está. ¿Cómo está? Alguien puede preguntar ¿cómo está contento? Y yo puedo responder sí, Cosmo lo está. Donde lo apunta a muy contento. Pero crucialmente, como les dije, en este tipo de pruebas solamente podemos hacer la prueba por lo. Yo no puedo hacer la prueba por la, por ejemplo. Así que, si yo quisiera cerciorarme de que esto no es un objeto directo, la prueba que puedo hacer es, en vez de tener muy contento, puedo tener muy contenta, como en 20. Eliana está muy contenta, donde tengo un sintagma adjetival con género femenino. Y yo para reemplazar este sintagma adjetival lo que tendría que hacer es reemplazarlo por la. Porque como vimos en los casos de los objetos directos, si tengo un objeto directo con género femenino, el clítico acusativo tiene que ser también femenino. Entonces, acá lo que esperaríamos es que yo pueda decir algo así como Eliana la está. Pero Eliana la está no tiene ningún sentido, es gramatical. No podemos decir Eliana la está por Eliana está muy contenta. Si alguien nos pregunta, Eliana está muy contenta, yo no le puedo decir Eliana la está. Es horrible. Siempre tenemos que usar lo. Bien, y eso distingue a estos elementos que, como veremos en algunas clases, se llaman atributos o predicativos de los objetos directos.
Bien, esto es todo por la clase de hoy. Veamos qué fue exactamente lo que vimos en esta clase. En esta clase introdujimos la noción de función sintáctica, presentamos la noción de caso y vimos que esta categoría morfológica se observa en español en el sistema de los pronombres personales. Y por último discutimos la función sintáctica de objeto directo o, como también se lo denomina, complemento directo. Definimos exactamente qué es un objeto directo y vimos cómo reconocerlo. Con respecto a esta clase, lo que tienen que hacer es leer algunas páginas del manual de Litulio, de la página 115 a la 126, que es donde discute las nociones de función sintáctica y también discute objeto directo. Tienen que resolver las actividades que van a encontrar junto con esta clase en Cibeduc, las actividades correspondientes a la clase 6. Y también tienen que resolver los ejercicios de autoevaluación que van a tener disponibles un poco más tarde, calculo que mañana por la mañana, también en Cibeduc. Vayan haciendo los ejercicios de autoevaluación porque son importantes como actividades que los preparen para las pruebas. ¿Bien? A pesar de que no los discutamos en clase, yo les doy después las respuestas de los ejercicios y de esa manera ustedes pueden controlar su propia ejercitación. Y resuélvanlos porque, como les digo, son importantes para las pruebas. Bien, sin nada más que agregar, me despido y nos veremos luego del receso. Hasta luego.